Para dar inicio, hacemos la presentación de quienes nos hacen el honor de acompañarnos en el Presidium. Nos acompaña el doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector general de esta Casa de Estudios. Contamos con la presencia del doctor Fernando de León González, rector de la Unidad Xochimilco. Es un gusto contar con la presencia de la doctora Claudia Mónica Salazar Villaba, secretaria de la Unidad Xochimilco. Damos la bienvenida a la periodista y egresada de la Unidad Xochimilco, Mónica Rodríguez Cárdenas. Y por supuesto, damos la bienvenida a nuestro invitado de honor, el periodista Javier Solórzano Cince. Asimismo, agradecemos la presencia en este acto de los directores de división, secretarios académicos y jefes de departamento de las unidades que nos acompañan. Muchas gracias por su asistencia. En primer término, escucharemos las palabras del doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector general de la UAM, pero quiero informarles que él nos dará su discurso y se tiene que retirar a la brevedad posible, ya que tiene una reunión muy importante. Doctor, por favor. Gracias, muy buenos días a todas, a todos. Agradezco mucho la presencia. ¿Se escucha por allá atrás? Sí, ¿verdad? ¿No? Parece que ahí está mejor, ahí ya mejoró, creo. Muy bien, bueno, pues doy las gracias por supuesto al distinguido, muy estimado Javier Solórzano, quien es un periodista muy reconocido en este país y que nos acompaña hoy en la Universidad Autónoma Metropolitana, que además lo quiere, lo estima y yo creo que hace ratito yo le decía, es parte de muchas cosas, pero también es parte de la UAM y es una parte muy importante de nosotros. Asimismo doy la bienvenida a todos ustedes, a todas ustedes y agradezco la presencia en el Presidium de Mónica Rodríguez. Muchas gracias, Mónica, por todo el trabajo, toda la conducción de la conferencia que harás. Y bueno, es una egresada también de nuestra casa de estudios. Asimismo agradezco a Claudia, a Fernando, a Claudia Salazar, a Fernando de León, que son muy entusiastas, digamos, impulsores de este proyecto de la universidad. Y bueno, a todos los presentes, a todas las presentes, a los colegas universitarios, a los alumnos, a las alumnas. En primer lugar, quiero decir que las conferencias magistrales metropolitanas están diseñadas para que gente destacada de la comunidad pueda venir a las 5 unidades. Hemos tenido ya conferencias en las 5 unidades y bueno, la idea es que en Xochimilco hemos tenido ya algunos casos y presentan personas destacadas de este país que ayudan a forjar pues la cotidianidad, el trabajo que todos los días hacemos en este país por salir adelante, que yo creo que es algo que todos tenemos en la cabeza, y más los universitarios, ¿no? La universidad entonces conmemora estos primeros 45 años de forjar profesionales en ciencias, en artes, en humanidades. Es concebido este evento de las conferencias magistrales metropolitanas por connotados miembros de las comunidades científicas. O sea, es concebido para que vengan, ya como ya dije, personas que han participado de manera muy importante en este proyecto. El proyecto social de nuestra Casa Abierta al Tiempo fue echado a andar por muchos jóvenes profesores con creatividad y con visión, y uno de ellos justamente es Javier Solórzano, que está aquí con nosotros. El arribo de la sociedad digital y la transformación de los símbolos en la comunicación entre personas han tenido un impacto en los medios y en su influencia social. En ello radica la importancia de pensar la comunicación social como un campo dinámico con múltiples dimensiones que ha evolucionado a la par de la sociedad, pues generar la información
y los contenidos que demandan las nuevas generaciones requiere de planteamientos flexibles y multidisciplinarios. Concebir el periodismo como una labor fundamentalmente social, aún en este escenario, implica reforzar los enfoques humanistas y la visión crítica de la comunicación, justo como Javier Solórzano, en una trayectoria de más de 4 décadas. Está joven, es muy joven, pero ya tiene 4 décadas en esto, y él ha sabido mantener esta postura. Siempre imparcial, ocupado en conocer las distintas perspectivas antes de juzgar, teniendo la ética de corroborar antes de divulgar, es una norma que ha mantenido constante en su labor desde la prensa, la radio, la televisión. No puedo dejar de mencionar que el también Premio Nacional de Periodismo 2004, reconociéndose parte de la UAM, tiene siempre presente a la institución y la utiliza como referencia de educación superior a la menor provocación. Muchas gracias, maestro Solórzano, por su deferencia constante con la UAM y desde luego por acompañarnos esta mañana en la unidad Xochimilco en el marco de las conferencias magistrales metropolitanas, lo que resulta especialmente significativo en el marco de nuestro 45 aniversario. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, parece que ya tengo nuevamente audio, perdón. Bueno, agradecemos el mensaje del doctor Eduardo Peñalosa, nuestro rector general, y enseguida escucharemos a Mónica Rodríguez Cárdenas, quien hará la presentación de nuestro conferencista. Por favor. Buenos días. Pues antes que nada, es un gran gusto estar en mi alma mater de nueva cuenta. Y es todo un honor poder presentar a Javier Solórzano Sincer, de quien no es necesario decir que es una de las grandes figuras del periodismo en México. Es un líder de opinión que ha trascendido el tiempo y un comunicador en el cual se puede confiar plenamente, lo cual hoy en día, que las fake news invaden redes y medios, resulta de una enorme valía. Javier logra narrar sin pretensiones el acontecer cotidiano con naturalidad, tal como lo percibe y lo siente. Es un enamorado de la vida, de las nuevas experiencias, siempre ávido por conocer otras culturas y de compartir sus vivencias. Pero también es fácil notar su alta sensibilidad social y sus asomos de indignación ante la injusticia. Expresar sus ideas de manera libre le ha llevado a tener diferencias con y enfrentar reclamos de actores gubernamentales en varios momentos de su carrera. Ha trabajado principalmente en medios electrónicos, aunque siempre ha mantenido una columna donde comparte sus opiniones en la prensa escrita. Otra de sus pasiones en la vida son los deportes. Se puede considerar un fanático del fútbol en el que es fundamental la colaboración para lograr el éxito. Quizá por esta razón Javier siempre ha hecho equipo con sus compañeros porque sabe que sin esta integración tampoco se puede tener éxito en la cancha de los medios informativos. Tiene diversos reconocimientos, entre los que destaca en 2 ocasiones el Premio Nacional de Periodismo que otorga el Club de Periodistas de México. Ha sido jurado de festivales nacionales e internacionales de periodismo y cine de diversos estados del país, así como asesor de diferentes televisoras en temas culturales. No es fácil encontrar en el ambiente de los medios masivos de comunicación que personajes consolidados y altamente reconocidos como Javier sean apreciados también por su sencillez, su afabilidad y su buen trato con todos. A pesar de que Javier cursó sus estudios de licenciatura de comunicación en la Universidad Iberoamericana y realizó otros en la UNAM, la verdad, ha tenido siempre a la UAM en un lugar especial de su corazón. Y cómo no, si fue profesor fundador aquí en Xochimilco. Estuvo en los gallineros inolvidables dando clases,
participó en la elaboración del primer plan de estudios de la carrera de Ciencias de la Comunicación y fue su coordinador. En la UAM estamos muy orgullosos de que un comunicador de la talla de Javier Solórzano se mantenga cerca de nuestra comunidad. Les pido por favor un fuerte abrazo para Javier Solórzano. Agradecemos la presencia del doctor Eduardo Peñalosa, a quien se tiene que retirar. Lo despedimos con un aplauso. Y a continuación, el periodista Javier Solórzano Sincer nos ofrecerá la conferencia magistral metropolitana, el periodismo de antes y el actual, una experiencia compartida. Por favor, Javier. Sí, hay que venir preparado, yo lo sé. Sí, ¿verdad? Improvisar, se me van a venir encima. Muchas gracias. En verdad es más importante para mí de lo que ustedes imaginan. Déjenme decirles que cuando Malena me buscó desesperadamente y luego se vino la huelga, resultó como que todo se iba posponiendo y entonces yo sentí un poco de tranquilidad, dije, bueno, ya me deshice de eso, pero en el fondo pues no me quería deshacer de eso, ustedes lo pueden imaginar. Pensé una cosa cuando Malena me habló, me acordé de una película que seguramente muchos de ustedes, ¿no?, que vimos seguramente, de Héctor Escola, que se llamaba Y nos amábamos tanto. Eran 3 jóvenes, niños, adolescentes, que tenían una amistad entrañable, así entrañable, brutal, y que al paso del tiempo cada quien empezó a agarrar su camino. Y en una transformación cinematográfica maravillosa del blanco y negro a color, se vuelven a encontrar en una plaza de Roma para acordarse de quiénes eran. Es una película, realmente vale la pena verla. Y resulta que se dan cuenta que son muy diferentes, se dan cuenta que son brutalmente diferentes. Uno se convirtió en un burgués, otro se convirtió en un trabajador y pertenece a un sindicato, y el otro se convirtió en un casi nadie. Pero, y nos amábamos tanto, eso es lo que los mantiene. Vaya uno para donde vaya y nos amábamos tanto. Y eso fue de lo que me acordé. Déjenme decirles otra cosa antes de empezar. Yo tengo la idea, lo decía ahora con lo de la Fundación UAM, que este país es irresponsable, pero la UAM es una aventura. Porque de aquí enfrente, ahora que viene uno, yo sé que ustedes lo han visto cotidianamente, pero para uno que venía diario desde 1974 hasta 1986, 87, pues uno veía cómo iban creciendo las cosas y a veces ni cuenta se daba que crecían. Pero ahora sí se da cuenta uno que crecen. Y como yo padezco del fútbol y padezco de irle al Guadalajara, que es lo peor que le puede pasar hoy en día a uno en esta vida, ir al Guadalajara, a la América y a esas cosas ya resulta imposible. Aquí enfrente había unas canchas de fútbol. Entonces yo decía que estábamos echando una cáscara y como estaba de moda traer greña y todo eso, y entonces uno supone que los de greña estaban en las áreas de ciencias sociales, alguien vio y me dijo, oye, tú además estás haciendo otra cosa. Sí, ven, ¿no quieres trabajar aquí? Casi así lo decía, porque realmente fue todo tan fortuito. Bueno, no, lo sabemos, fue brutalmente fortuito. Cuando digo la irresponsabilidad del Estado mexicano es cómo se le ocurre al Estado mexicano que un grupo de recién egresados empiecen a hacer la carrera de comunicación de la universidad más importante de este país de los últimos 50 años. Lo es, no lo estoy comparando con otras, pero díganme qué otro proyecto universitario en los últimos 45 años ha sido de esta trascendencia como la UAM. Vista rumbo al mercado de trabajo, si quieren, para no hablar de las otras cosas. Entonces, pues yo les confieso que ha sido una aventura maravillosa. Yo siempre les dije a mis alumnos que ellos iban a ser los famosos que ojalá me dieran chamba, y ahora me encuentro aquí a Manuel Mexicano y pues ya cambió, ¿no? Yo caí en la tele realmente por más azares de lo que ustedes se imaginan. Pero bueno, yo traigo un conjunto de reflexiones para compartir. Yo sé que así funciona esto y son cosas que he tratado de sumar, platicando con Malena, con el rector, de qué cosas se pueden platicar ahorita, qué cosas están en la mesa.
y yo espero que sea el inicio, la verdad, lo saben quienes me conocen, de un diálogo, a veces ya acepto hasta mentadas de madre, como pueden imaginar. Bueno, el tiempo de la UAM. Hacia finales de 1974, la Universidad Autónoma Metropolitana dejó de ser un proyecto. Los gallineros se convirtieron en la casa abierta al tiempo. Todo tenía en ese tiempo una altísima dosis de enigma. No era fácil de entender, para nosotros menos, aquello que era el sistema modular, el proceso de enseñanza-aprendizaje, el tronco común, el tronco divisional, el tronco de carrera, el área de concentración, troncos y además objetivos de conocimiento. La UAM aparecía como una opción de educación superior del país con instrumentos, lo que son las cosas, educativos y metodológicos de avanzada. A la distancia no hay de otra que verla como una universidad que se supo adelantar a su tiempo. Hoy que se habla con tanta insistencia del proceso de enseñanza-aprendizaje, del nuevo rol de los maestros en el aula, de desarrollar nuevas técnicas de evaluación, en 1974 esto era ya una realidad en la Universidad Autónoma Metropolitana, como lo saben personajes como Carlos Ornelas. No menospreciemos por ningún motivo lo mucho que ha hecho la UAM en el país y para el país. No olvidemos la formación de estudiantes a las cuales se pretende por encima de todo enseñar a pensar, a ser críticos para que enfrenten al paso del tiempo eso que llamamos la terca realidad. Hago aquí un pequeño paréntesis. Una de las cosas que yo consideraría torales en ese proceso de la UAM, además de la voluntad de todos estar en una aventura, de todos ir para adelante, de colaborar, muy importante de manera interdisciplinaria, fue un número de intelectuales de primerísimo nivel que nos llegaron huyendo de su país, de Chile, Argentina y Uruguay, entre otros. En muchos casos, como en el caso de la carrera de comunicación, debo decir que fueron pieza toral, central. Y recuerdo fundamentalmente a un querido entrañable amigo, Héctor Schmuckler, pero también recuerdo a muchos otros. Ellos fueron en todas las áreas sociales, ciencias biológicas de la salud, ciencias y artes para el diseño, ciencias sociales y humanidades, y en las otras unidades jugaron un papel muy importante. La UAM ha enfrentado en los últimos años una serie de conflictos que, a querer o no, tienen que ver con el país que somos. La primera huelga fue el intento por constituir un sindicato que agrupara a los académicos y a los administrativos. Estábamos en medio del boom de la creación de sindicatos universitarios. En su momento fue una idea que todos vimos y recibimos con regocijo. Al paso de los años, se encontró que las necesidades de unos y otros trabajadores caminaban por vías diferentes y que más que estar encontradas son, en esencia, laboralmente hablando, diferentes. La última huelga, esta reciente, ha desgastado a la universidad. Todos fuimos testigos y sabíamos de este inevitable desgaste que se estaba provocando. No es un juicio de valor, más bien es una definición. Lo más importante por ahora tendrá que ver con que la universidad apure en lo inmediato restablecer sus heridas y diferencias internas. Lo contrario desgastará a la universidad aún más, en medio de una coyuntura en que por ningún motivo hay que olvidar que la UAM es fundamental para el desarrollo y construcción de nuestro país, como lo ha venido siendo en estos 45 años. Se necesita la UAM. ¿Por qué se necesita la UAM? Por sus investigadores, por sus maestros, por sus estudiantes, porque en ellos está no solo la posibilidad de la transformación, sino en función de los principios de la universidad, está también la presencia de sus egresados en lo que bien podríamos llamar la imperiosa necesidad de transformar el mercado de trabajo. Bajo las actuales condiciones del país, en donde estamos viviendo con un gobierno que con la prisa que trae a menudo cae en la improvisación, las instituciones de educación superior son el elemento toral para la crítica, la libertad y la reflexión. El gobierno está confundiendo la austeridad, la cual ha convertido en tasajear la vida del país en algunas áreas en una confusa y contradictoria definición de criterios. El espíritu de libertad debe ser la divisa de la educación superior del país. Si no se entiende el valor de la investigación científica, el papel activo que deben de jugar las y los científicos en el país, los procesos de cambio serán limitados o estarán expuestos a la buena voluntad de los gobernantes, la cual, por lo general, depende de sus visiones muy particulares de México y del mundo.
Los científicos, los académicos deben jugar un papel más activo. Se entiende lo controvertido que puede ser esto, pero una inevitable pregunta a estas alturas del país y la vida es si los investigadores deben desarrollar su trabajo y solamente quedarse en una publicación, o deben ser entes activos para tratar que sus investigaciones puedan adquirir una dimensión más allá de lo que queda en un papel. Estamos en un momento particularmente complejo. Si la comunidad universitaria no se hace valer, los vacíos serán llenados y no podemos permitirnos, como sociedad, dejar que se pierda el nivel académico o que tengamos universidades que no estén respondiendo a las necesidades de una sociedad con tantas adversidades y retos como la nuestra, y en una de esas también engañen a los estudiantes. Lo peor que nos puede pasar es que, además de todo, rompamos o trunquemos los sueños de los jóvenes universitarios, los cuales no deben olvidar que los sueños deben ser sus objetivos de vida. Perdón, si el gobierno no entiende el valor de las universidades y de la investigación científica, va a terminar gobernando con base en sus puras intuiciones. Las manifestaciones de académicos, recordemos la de los profesores y alumnos del Cinvestav hace 3 días afuera del Palacio Nacional, van a acabar siendo constantes y sobre todo justificadas. Hoy, como nunca antes, la cohesión de las universidades, a pesar de las diferencias internas que se puedan tener, se convierte en el gran instrumento para hacer valer y hacer ver el rol trascendente en la creación de nuevas condiciones para el país vía la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. Entre los medios tradicionales y las redes. La evolución de la comunicación es uno de los hechos más importantes de los últimos 30 años. No es casual que hoy los medios de comunicación como la radio, la televisión y la prensa escrita ya se les llame tradicionales. Empiezan a estar en el pasado, pero no del todo. Y más en un país en donde arriba del 90% de los hogares tiene televisión y más del 75% sigue todavía fervorosamente a la radio. A pesar de lo atomizado en que se encuentra la prensa escrita y sus bajos tirajes, no soslayemos su cotidiano papel influyente como uno de los interlocutores de la sociedad. Vienen los datos, estos no los otros. En la encuesta de parametría de octubre del año pasado, se reportó que Televisa y TV Azteca son los medios más conocidos del país. Donde no alcanzan a tener una real identidad con la sociedad es en lo que corresponde a sus noticiarios. Se ubican en el 33 y 34% de credibilidad respectivamente. El Canal 11 tiene 70% del conocimiento en el país. ¿Saben qué es el Canal 11? El canal cultural más importante de Iberoamérica. El nivel de credibilidad de sus noticiarios, espero que esto continúe, alcanza el 63%. Por paradójico que resulte, va un dato para los estudiosos, el canal de televisión que tiene la mayor credibilidad en México, lo que no significa que sea el más conocido, es el canal del Congreso. ¿Cómo? Resulta que la razón pues tiene lógica. Todas sus transmisiones son en vivo y la gente está viendo lo que pasa en el mismo momento en que se desarrollan los hechos en las cámaras. Es el tiempo de las redes sociales y en ellos tendremos que preguntarnos si las nuevas formas de comunicación nos están llevando por terrenos de saturación, de profundas contradicciones y paradójicamente de incomunicación, o también si no son la esencia de los cambios en nuestras relaciones sociales y personales. Lo que es un hecho es que ya son y también serán el umbral de lo que nos viene. Los medios de comunicación siguen siendo un instrumento clave para la gobernabilidad, no hay que perderlo de vista. Los dueños de los medios saben acomodarse y saben con quién se tienen que entender. Se puede decir que pretenden, antes que nada, no pelearse con su dinero, pero también se puede decir con justa razón que se mueven bajo los vaivenes políticos y si algo saben es adaptarse a ellos. Dígase lo que se diga, ya lo estamos viendo en la plena afamada 4T. Todavía estamos en medio de escarceos que tienen que ver con formas de ver las cosas, pero sobre todo con el hecho de que se ha cerrado la llave del dinero. Al final, ustedes lo verán, se van a acabar entendiendo. Los medios de comunicación en el país han estado históricamente ligados al poder político, de ahí emanan y a él se deben. Esto pasó en su origen y al paso de los años esto no ha cambiado. En el sexenio de Luis Echeverría, después de una serie de controversias entre el Telesistema Mexicano y el propio expresidente, que por cierto, por extrañas razones nos estamos acordando de él en estos días,
se creó la empresa de televisión más importante de Iberoamérica llamada Televisa, televisión vía satélite. Queda para la historia que fue el entonces presidente quien sugirió la fusión de Telesistema Mexicano con quien era el Canal 8, Televisión Independiente de México. Nos hemos pasado, la UAM ha sido un actor central en ello, impulsando la crítica para que los medios de comunicación desempeñaran un rol diferente, pero al final, en algunas áreas, ni hablar, sigue sin pasar mucho. Lo que en buena medida es multifactorial, pero coloquemos como uno de los ejes el menosprecio a los medios públicos. La relación entre el poder político y los medios de comunicación no ha dejado de fortalecerse y está enquistada. Hubo intentos por cambiar las cosas en la relación entre las audiencias y los medios. Recuerdo una de estas propuestas surgió desde el propio poder político, pero fue ese mismo poder quien los atomizó e incluso fustigó. Forma parte de esta historia el hecho de que al final del sexenio de López Portillo se haya querido reglamentar el derecho a la información, un trabajo en el que participaron destacados maestros de la UAM, encabezados por la querida y entrañable Beatriz Solís, entre otros. El desenlace fue brutal, por decirlo menos. Todo quedó en una extraordinaria investigación que fue tirada materialmente a la basura. Pero ha sido sistemáticamente rescatada por muchos de los investigadores de la comunicación. ¿Por qué esta investigación fue tirada a la basura? Porque resulta que no le habían encontrado la cuadratura al círculo. Después de consultarlo, ¿con quién creen? Con los dueños de los medios. Se han presentado una infinidad de proyectos y más que consultar con la sociedad o con los académicos y especialistas, ha tenido un común denominador. Se les pide permiso a los dueños de los medios para cambiar las cosas en la comunicación del país. Los resultados, el desenlace, están a la vista de todos. No olvidemos que Televisa tiene en el poder político sus orígenes y no olvidemos que TV Azteca, quizá la consentida del régimen, fue parte de esta venta de garage instrumentada por Carlos Salinas de Gortari en 1993. Llegaron los vendedores de planchas. Tan es así que todavía hay un dinero del hermano incómodo del entonces presidente Salinas en TV Azteca. Han cambiado las cosas para los medios de comunicación en medio de la revolución tecnológica. En sentido estricto, los medios han prevalecido porque han sabido entender a las redes y las han asimilado. Si en otro tiempo leían llamadas al aire para conocer la opinión de la gente, ahora hacen de las redes un mecanismo colateral de información. Pero es evidente que estamos en el preámbulo de una revolución en donde en buena medida serán las audiencias las que determinen, como de hecho ya lo están haciendo, qué quieren ver, a qué hora lo quieren ver y bajo qué condiciones quieren verlo. La gran paradoja ha sido que al paso del tiempo las redes han entrado en terrenos de un previsible caos. Lo que es un hecho es que de la noche a la mañana, un conocido de la UAM, personal al que le guardo un enorme cariño y respeto, Armand Matelar, un día nos dijo, hay que devolverle el habla al pueblo. Pues las redes se convirtieron en un saludable mecanismo en que cualquiera puede emitir sus opiniones e incluso sus sentimientos. Puede resultar singular. Doy un dato. Un tuit en algunas ciudades del país puede servir para que una pareja despechada se separe y además hacerlo público. Pero también puede servir en Reynosa, Tamaulipas, para decirle a la gente que hay una balacera y que se meta debajo de la cama. A lo que también nos hemos enfrentado hoy en este delicado proceso es el anonimato en que se mueven las redes. Muchas cosas se dicen, pasan por ellas, en donde no sabemos quién las difunde, de qué se trata y qué se busca. La agresión y la descalificación ya forman parte de ellas. En medio del clima tan confrontado que vivimos, se han convertido en parte inevitable de los nuevos escenarios. Las redes, lo digo por los estudiantes, las redes son instrumentos, no se nos olvide, quienes las manipulamos somos nosotros. Así como las redes están dominando nuestros entornos, una de las grandes paradojas es que su dinámica ha llevado a que todo lo que se diga y se informe a través de ellas tenga que, dan vuelta las cosas, ser comprobado vía la televisión, la radio o la prensa escrita, o sea, los medios tradicionales. Estos se han convertido en una especie de verificadores de lo que pasa en las redes. Los medios tradicionales resulta que están siendo quienes determinan si las informaciones son ciertas o no. Aparece el otro gran fenómeno, las noticias falsas.
prefiero decirle noticias falsas y no fake news. Son un fenómeno que ha servido para todo. Lo que es claro es que a través de ellas se trata de desacreditar y de hacer un uso político de la información. Se han convertido en un fenómeno porque en medio de la abrumadora información cotidiana y tomando en cuenta que casi todo tiende a ser efímero, terminan siendo elementos que con sus 5 minutos de fama pueden trascender de manera importante. Está difícil quitarse de encima una noticia falsa porque la respuesta o aclaración difícilmente tendrá la misma atención que tuvo la falsa noticia. Muchas de las discusiones que pasan por los tweets están cargadas de insultos y por ningún motivo alientan ni el sentido del humor ni elevan el nivel del debate. En esto hay que poner adelante a los políticos. El estado de ánimo enrarecido y confrontativo, ellos también lo provocan. No hay de otra que interpretar por la forma en que actúan estos actores políticos que le conceden la mayor importancia a su banal protagonismo más que a las consecuencias de lo que están diciendo. Otro fenómeno a atender es el de los bots. En el país, como en todas partes, han servido presumiblemente para crear corrientes de opinión. No nos hagamos. En el fondo son cuentas que se contratan con tal de colocarse de un lado o del otro, sean chairos o sean fifís. La revolución tecnológica nos coloca bajo nuevos escenarios y nuevas formas de socialización. No necesariamente somos nostálgicos con lo que vivíamos. Hoy son nuevas generaciones, con nuevas formaciones, nuevos conocimientos, que entienden y viven la vida de manera distinta a lo que se hacía hace 30 o 40 años. No es concebible el entorno de un joven o un niño sin las redes, así como hace 40 años o más, esto era algo absoluta y definitivamente inconcebible para nosotros. El gran asunto en todo esto sigue siendo el contenido. No lo olvidemos, el nombre del juego sigue siendo el contenido. Por más aderezadas que estén las cosas, si no tenemos la capacidad de crear contenidos inteligentes, divertidos y, permítame decirlo también, saludables, seremos dominados por la charlatanería y en muchos casos por la bajeza, que a menudo inevitablemente está predominando entre nosotros. La crítica que hace algunos años hacia los medios de comunicación en esencia no ha cambiado. Son al final medios del poder y en la gran mayoría de los casos medios que sirven al poder. Lo que ha sucedido es que a través de ellos muchas y muchos han dado fuertes batallas buscando su transformación. Es aquí en donde habría que hacer un alto en el camino. El periodismo ha adquirido una de sus mejores caras y además uno de sus momentos más virtuosos. Pero el periodismo hoy es una de las actividades más castigadas. Los periodistas han visto rotas sus vidas por su trabajo. Una de las grandes alternativas derivadas de la revolución tecnológica han aparecido y cada vez son más fuertes los portales, sobre todo los que representan una forma de hacer periodismo diferente. A los medios tradicionales no les ha quedado de otra que sumarse a esta corriente y en algunos casos lo han hecho de manera oportuna. El gran fenómeno está en que algunos portales han tenido la gran virtud de cambiarle a las audiencias su forma de ver las cosas y han encontrado en ellos alternativas para informarse estas audiencias y tener criterios que les permitan ver de manera alternativa la vida del país. A un año. El 1 de julio de 2018, la sociedad mexicana optó por un cambio verdadero, dicen los furibundos seguidores de la 4T. Por las razones que se quiera ver, es claro que entre el hartazgo, el enojo social y el desprecio a una clase política, López Obrador se llevó más de 30 millones de votos. El hoy presidente fue el canalizador de todo esto, pero también se convirtió en una alternativa de esperanza para una sociedad desesperanzada. El tabasqueño desde el mismo día que ganó ya estaba gobernando. Peña Nieto se fue escondiendo entre sus errores, la corrupción y sus complicidades. Dicen que tiene cuentas pendientes. Todo adquirió otra dimensión desde el inicio. Morena empezó a gobernar formalmente a partir del 1 de septiembre con su mayoría en las cámaras, lo que le permitió empezar a instrumentar todo aquello que quería López Obrador y para lo cual el presidente traía una prisa, muchas veces desbocada. Lo que hemos visto hasta ahora va a terminar por ser la tónica de los 6 años. Difícilmente va a cambiar estos 7 meses a lo largo de 6 años. No tiene mucho sentido a estas alturas imaginar el país de otra manera que no sea el que estamos viviendo. Sin embargo, nada más por no dejar. Pensemos qué sería de este país nuestro con José Antonio Meade o Ricardo Anaya en Los Pinos. Por lo pronto, déjenme decir una grasejada. Si hubieran ganado, vivirían en Los Pinos. Eso ya es una diferencia. López Obrador es lo que hay. López Obrador ganó con una legitimidad incuestionable. El gran tema
dentro de esto que nos está absorbiendo es la forma en que el presidente está gobernando. Ante la falta de referentes es ahí donde el trabajo académico, científico, la crítica deberían de convertirse en la revisión y el seguimiento de lo que está haciendo. Que quede claro, venimos de años, de décadas de huir y desechar el síndrome de preguntar la hora y tener enfrente a un grupo de personajes que le dicen a los gobernantes la que usted diga. Se debe plantear ya desde las universidades un cambio. Estamos hablando desde el conocimiento. ¿Cuáles son los datos reales que hoy estructuran la realidad del país? Es una pregunta para todos. En muchos casos los otros datos a los que sistemáticamente se refiere López Obrador parecen tener que ver más con el país que él ve que con el país que somos. En cualquier momento se le puede aparecer aquello que decíamos en la UAM en 1974 y que nos llenaba la boca decirlo. La realidad está a la vuelta de la esquina. Medios públicos, ¿de quién son? El debate sobre los medios públicos no es menor. Estamos en una etapa en que, además de todo, pareciera que nos están descubriendo. A lo largo de muchos años he podido conocer y trabajar en ellos. Sé muy bien por dónde andan y han andado. Cuando en 1993 Imevisión pasó de ser televisión pública a privada, en aquella venta de garage de Carlos Salinas de Gortari, se pensó que se estaba resolviendo un problema. Venía TV Azteca, pero en el fondo se estaba construyendo otro. Dentro de las muchas conversaciones que en aquellos años sosteníamos con funcionarios para pedirles que no vendieran la televisora y que más bien se creara una gran televisora pública, y le preguntábamos al titular de Hacienda, que nos decía campechanamente que no teníamos por qué preocuparnos. Recuerdo más o menos qué era lo que decía. Nosotros tendremos el control. En cualquier momento, si hacen algo fuera de la ley, les bajaremos el switch. Al final, señor Pedro Aspe, el switch les fue bajado una y otra ocasión por la televisora al propio gobierno. Incluso se preguntó su presidente cuando mataron al prócer Paco Stanley que para qué servía la democracia. Los medios públicos son del Estado y no del gobierno. Sin embargo, es evidente que la historia apunta a que la mayoría de los gobiernos terminan por querer entender que estos medios son suyos y por ende los utilizan a su manera. Todavía, a pesar de los debates y discusiones que se han dado, a mí no me queda lo suficientemente claro si este síndrome por el que hemos pasado se va a salvar el actual gobierno. La posible construcción de grandes conglomerados aspiracionales, como el caso de la BBC, PBS, la RAI o TVE, es difícil de instrumentar en un país como el nuestro, porque son medios, en este caso del Estado, que tienen procesos internos en que se incluyen dineros y vigilancia de los ciudadanos. Y ellos se ven en estos medios reflejados y los encuentran como entes de credibilidad y de valor intelectual e informativo. Los trabajadores de los medios públicos en muchos momentos han sido menospreciados, no nos hagamos. Se ha perdido de vista el gran papel profesional que han desarrollado. Los medios han sido formadores de profesionales en todas las áreas y han sido referentes en muchas comunidades. Lo que pasa es que no se puede luchar contra los gobernantes cuando ellos en algunos estados del país igual los utilizan para informar que para usar las cámaras de televisión para la primera comunión de sus hijos. El valor de los medios públicos radica en ellos mismos, hay que hacerlos valer, pero sobre todo en que los gobernantes sean conscientes del papel que deben jugar en la sociedad y no son ellos, son del Estado, son de ustedes, son míos, son de todos. Y esto va para este presente y sobre todo para el futuro. Vamos concluyendo. El camino seguirá siendo brutalmente sinuoso. No se ve manera de que sea distinta porque los grandes cambios del país son mayúsculos y requieren de tiempo. No hay imposibles, pero todos sabemos lo complicado que resulta revertir las actuales condiciones de vida. Estamos en medio de una gran cantidad de escenarios, algunos de ellos inéditos. Mencionemos uno que supongo que en la UAM adquiere particular atención. Ha sido profundamente extraño cómo nos hemos relacionado con Estados Unidos a partir del tema de la política migratoria. Lo más paradójico de esto es que estamos caminando por los terrenos en donde el empresario presidente llamado Donald Trump está teniendo razón. Nosotros construimos el muro, lo que pasa es que el muro no está en la frontera norte, lo colocamos en el río Suchate.
Estamos en medio de diferencias internas que, si se quiere, por momento pueden ser entretenidas y hasta juguetonas. Pero hoy estamos confrontados con conceptos que cada vez tienen más que ver con una división de clases, chairos y fifí, de la mano de filias y fobias. Tenemos un presidente que lleva 147 conferencias de prensa mañaneras en donde a veces informa, otras nos cuenta, otras se sube al púlpito y otras señala. Pero también estamos ante una genuina actitud presidencial que no se debe soslayar. El presidente entiende que el principal problema del país son, primero, los pobres. En estos derroteros, el presidente, que tenemos, como en pocas ocasiones en la historia reciente del país, se mueve bajo sus propios referentes. El referente es él. Pareciera que el gobierno y en ocasiones el país empiezan y terminan únicamente en él. Si no es a través del conocimiento derivado de la labor académica científica el mecanismo para atacar esta terca realidad, vamos a seguir en el vaivén de datos. Y recordemos, lo digo en la UAM, recordemos que sin buenos datos, sin buena información, sin buena investigación, no hay política pública que pueda ser efectiva. Como sea, estamos en un momento único para el país y, entendiendo los altos niveles de confrontación en la que nos hemos metido y nos han metido, debemos darle valor a ciertas palabras y ciertas actitudes. Reflexión y pausa. La prudencia no es un valor desdeñable, es la posibilidad de darle pausa a nuestros juicios y sobre todo tratar de entender en lo que estamos, y algo que cada vez nos cuesta más trabajo, entender a los otros. Buen número de los grandes problemas que tenemos y que se están presentando y que se ven de difícil resolución, nos están tomando como país, como sociedad y como individuos inquietantemente divididos. No podemos estar bajo esa coyuntura ante la violencia, ante la inseguridad, los feminicidios, la violencia a los periodistas y sobre todo ante discursos que, por más que apelen a la concordia, en el fondo nos acaban dividiendo. Estamos en tiempos en que resulta que es impopular la información objetiva, escuchar a todas las partes y, con base en ello y con la libertad, construir los discursos en sociedad. Resulta que esto, que es una divisa de vida, hoy es impopular. Tenemos que pensar, y lo digo por los estudiantes, ¿qué periodismo debemos hacer? Tenemos que plantearnos si optamos por un periodismo militante, de causa, o un periodismo para y desde la sociedad. Tenemos que plantearnos si tenemos que entrevistar a quien sea para investigar o para impugnar y para desacreditar y agredir a quien entrevistamos. Tenemos que plantearnos que los medios públicos son del Estado y no del gobierno. Y dicho con respeto, todo indica que López Obrador solo durará 6 años. Se van a ir como se han ido otros. Tenemos que replantearnos el valor de la investigación científica y de la construcción del conocimiento, de la libertad, la democracia, pluralidad y respeto a las ideas de los otros. Es importante, fundamental pensar en esto y más en el momento que está viviendo el país. Tenemos que alentar la crítica, que es el centro y eje de la sociedad y factor esencial para la mejor gobernabilidad y convivencia. Sin crítica no hay posibilidad de saber dónde estamos. Y sin aliento a la crítica, no hay manera alguna de que caminen las universidades. Estas son divisas que a veces olvidamos y que son las claves sobre las que debe de girar la vida y los principios de nuestra sociedad. Estamos en medio de muchos problemas y nadie los niega, al contrario. Pero también está en nosotros la búsqueda de sus soluciones. Hay algo que no olvidemos, y lo digo ni con nostalgia ni en menosprecio del pasado. Todos somos parte hoy de una generación que está viviendo, lo queramos o no, un momento que duele, pero que es excepcional e histórico del país. Gracias. Javier, muchas gracias por esta interesante reflexión sobre el periodismo. Y bueno, es el momento para que los jóvenes, y no tan jóvenes, le hagan una pregunta a Javier. Él está abierto a algún comentario, alguna crítica. Más no me queda de otra, ¿no? A ver, ¿puedo decir algo más? Sí. Muy rápidamente, yo creo que, y bueno, viendo aquí, ¿no? Viéndonos, ¿no? Otra vez muchos,
yo quisiera ponderar algo que a lo mejor debía haber puesto más énfasis, pero por fortuna se da la oportunidad. Yo creo que sí hemos perdido de vista en la propia UAM, sobre todo lo digo porque de repente tengo oportunidad de conversar con mucha gente de la UAM, se ha perdido de vista este valor de carácter social que tiene la universidad. Cuando yo he tenido oportunidad de ir a otras universidades, recuerdo mucho el TEC, por ejemplo, en que de repente se dedicaron un tiempo a ser líderes, y yo decía, ¿cómo le hacen, chinga? ¿No? Pero van a ser líderes, ¿no? Y cuando de repente fui al TEC y me di cuenta que el maestro estaba sentado ya no había tarima, ¿no? Estaban todos igual. Recordé mucho cuando una vez entró alguien a clase y yo estaba en clase y dijo, perdón, ¿quién es el maestro? Y un alumno dijo yo, y le tiró un rollo, ¿no? Porque realmente no, en esta ubicación física de los actores de un aula, pues no se sabía quién era el maestro. Pero también lo digo por otra razón. Un alumno egresado de la UAM un día me fue a ver muy enojado porque me dijo que entró a trabajar a un lugar y le dijeron en el lugar, hazme un favor, olvídate de todo lo que te enseñaron en la universidad. Y entonces venía como indignado porque no lo habían aceptado a trabajar. Entonces, después de que me tiró todo un rollo, a mí me sentí muy orgulloso. Es muy paradójico lo que le estoy diciendo. Pero le dije, eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien y eso quiere decir que ese lugar a lo mejor no te conviene para lo que tú quieres. Yo recuerdo tantos alumnos de la UAM, la verdad, de las primeras generaciones, ¿no? Algunos se quedaron en el campo, otros me dicen que están en Chiapas, otros me dicen que están en Guadalupe, Tepeyac. Cuando yo vi al subcomandante Marcos me sorprendía cómo me saludaba y me abrazaba. Yo decía, no puede ser posible tanto cariño, ¿no? Y piensen lo que quieran, pero a lo que me quiero referir es, este espíritu social, a estas alturas sería un error, como no darle esta relevancia. Yo sé que soy de aquí, pero soy de fuera, y sé que en la cotidianidad que ustedes tienen, y después de la huelga y todo lo que ha pasado es difícil, pero créanme, tiene un valor que solamente estando fuera, como suele pasar, se dan. Y yo les digo a los alumnos, oigan, van a sufrir y muchísimo, pero pues estén ustedes. Una última, yo siempre les decía a los alumnos, oigan, no se vengan a quejar de la UAM. La UAM son 4 años, Manuel les decía, son 4 años en su vida. El promedio de edad son 76, 77 años y cuando sean ustedes grandes va a ser 80. Pero me equivoqué y sigo equivocado, porque es evidente que este proceso escolar lo marca uno, lo marca en cuanto a vocación, en cuanto a vida, en cuanto a la profesión de uno, en cuanto a los principios de uno. Y yo creo que es la UAM y son todas, ¿no? Yo tengo particular cariño por el Poli, por la UNAM y la UAM, y créanme que por la Ibero, porque creo que la Ibero han hecho cosas muy importantes. Pero ese espíritu que queda no se le va. Yo cada vez veo que por ejemplo, ahora que hicimos la reunión de la Fundación UAM, que fue padrísimo, ojalá se inscriban, me di cuenta de lo que estaba ahí, ¿no? La historia que hay ahí. Hay que salir de la huelga, y saben lo que les quiero decir, hay que salir de la huelga. Yo cada día, la huelga hasta nos costó uno que otro empleado, en el Canal 11. Yo les decía, diario decía, a ver, ¿cuántos días van? ¿Cuántos días van? ¿Cuántos días van? ¿Cuántos días van? Y lo que pasa es que no se notaba que pudiera haber una salida. Cuando terminó, yo les diría, terminó. Ahora hay que restablecer lo más que se pueda, ¿no? Las heridas. Es difícil, lo sé, pero perdónenme que se los diga así de esa manera, ¿no? A mí no me pregunten por lo que yo sé, pregúntenme por lo que he visto, no por otra cosa, ¿no? Llevo mucho tiempo viendo cosas. Gracias, Javier. ¿Alguien? ¿Alguna pregunta? Pues muchas gracias en primer lugar por estar aquí. Cuando yo me enteré que usted es fundador de la universidad, me dio mucho orgullo porque sigo su trabajo y creo que es de los pocos periodistas respetables que hay en este país. Mi pregunta, o más bien sugerencia y pedirle un consejo, va mucho en relación con lo que usted acaba de mencionar. Hace unos días Forbes publicó que la UAM superó a la UNAM, al TEC de Monterrey, en impacto social en el ranking que maneja Forbes, y es precisamente por lo que usted menciona, ¿no? Creo que sobre todo en la unidad Xochimilco se trata de una visión crítica de las cosas, y más con lo que está pasando ahorita, la coyuntura de la 4T,
es padre, pero a la vez es contradictorio porque pareciera que el presidente quiere confrontar y sobre todo a los jóvenes, quiere etiquetarnos como fifís o chairos, no puede ser punto medio. ¿Y qué nos recomendaría a ustedes para ser realmente críticos ante los cambios que hay? Porque hay que reconocer que hay algunas buenas intenciones por parte del gobierno, creo que sí toman o quieren tomar en cuenta el papel sumamente importante que tenemos los jóvenes en este sexenio, pero ¿cómo ser críticos, pero a la vez formar parte de esta nueva administración? Muchas gracias. Gracias. Es un asunto histórico, ¿no? O sea, yo te diría que lo que me estás preguntando tiene que ver en la clase de MEPS de 1975. O sea, ¿cómo hacerle? ¿Qué es lo que sucede? Que esto yo creo que es muy importante. Yo sí creo, yo a diferencia de lo que dicen algunos, yo sí volvería a votar por López Obrador, ¿no? Pero yo sí creo que aquí hay algo que no nos está cuadrando, ¿no? Que es la gobernabilidad es un concepto que lleva varios ingredientes. La gobernabilidad no te la da en automático 30 millones de votos, te da el acceso a la gobernabilidad. La gobernabilidad es un acto en donde tú, a través de tus acciones, funciones, desarrollo, llevas efecto el trabajo que te va dando algo que es fundamental, la coordinación de todos los elementos y sectores de la sociedad. Para meternos en problemas, el tema de la Policía Federal. Desde hace tiempo, desde hace mucho tiempo, el presidente, ya saben que saca, para hablar en términos beisboleros, macanazos y se los da a los de la Policía Federal. Tú imagínate lo que pudo imbuir, yo no te diría en los policías, en el hijo del policía, en los amigos del policía, en la mamá del policía. Es un sector que se abre. Y este sector, cuando se abre, adquiere una resonancia social. Entonces, si diario les dices lo mismo y luego los cortas, dices, te voy a volver a contratar, eres desempleado, ¿dónde están mis derechos?, etcétera. Ahora resulta que parece que hay una mano negra. Entonces, esto, que no dudo que haya muchas irregularidades, te lo planteo de esta forma. ¿Cómo debe de hacerle el observador de estos asuntos? Cuando ser observador hoy se convierte de repente en esta coyuntura tan lamentablemente vista como confrontación social de chairos y fifís. Yo te diría que el observador tiene virtudes, tiene ventajas, pero tiene enormes desventajas. Pero una ventaja que no puede por ningún motivo dejar atrás, y lo digo como universitario, es que ustedes hacen un trabajo cotidiano en el aula que conjunta, y esta es una de las grandes cosas, digo, la verdad que se los digo, de las grandes cosas que tiene la universidad, no sé si algunos lo dieron cuenta, pero estas generaciones en las que yo trabajé, sin la menor duda, los alumnos, además de aprender a pensar, empiezan a discernir y se vuelven odiosos. O sea, más odiosos no pueden ser, la verdad. Yo recuerdo llegar a clase y preguntar algo, y ahí viene otra vez González y y el otro, ya párenle, déjenme respirar. Ahora sí, vamos a hablar en términos violeros otra vez, alégale al umpire cuando estás en una metodología diferente. Esto debe de ser el principio. Bajar la guardia es darse por vencido. Aquí no se puede echar uno para atrás ni tantito. O sea, a ver, se los planteo incluso profesionalmente, en un lugar como este, creo que me lo permito. A veces hay cosas que uno hace que no le gustan. O sea, son terribles a veces las cosas. Digo, bueno, a ver, lo digo pues, no es fácil conducir el noticiero del Canal 11. Y espero que me entiendan, ¿no? No es fácil, no es fácil. No porque, espérame, no porque sea, como luego dice López Obrador, es muy fácil gobernar, de haber sabido, pues llego hace 18 años, ¿no? No es por eso, no es fácil. Hay un conjunto de variables sistemáticamente que intervienen en nosotros, que a veces son ajenas y otras veces no son ajenas. ¿Cómo das? Y te pongo un ejemplo para que veas que cómo le haces. ¿Cómo das la nota de la Policía Federal ayer en la noche?
te diría nada más, te pido casi que ni me preguntes, no me provoques, no fue nada fácil, ¿no? Y creo que perdí más de lo que gané. Pero así es esto, ¿qué hago? ¿Me paro y me voy? ¿Qué es lo que hago? Las batallas son cotidianas, son sistemáticas, son regulares. Y yo les diría a los alumnos lo que siempre, yo creo que todos, ¿no? Les decíamos sistemáticamente, ¿no? Yo recuerdo los que entramos inicialmente, que éramos creo que como 5 o 6, y ya bueno, el señor Andión, que el otro día que lo invité a un programa al 11 que me lo decía, uno no puede echarse para atrás, pero uno no puede dejar de pensar. Y esa es la obligación en cualquier, sobre todo en el periodismo, sobre todo en este trabajo de la comunicación. Lo que hacen fíjense, lo que hacen aquí los investigadores de la comunicación es jodidamente no dejar de pensar. Y se vuelven odiosos para afuera, ¿no? Puta, ahí viene este cuate y otra vez nos va a decir que Televisa eso manipula, que, pues lo siento, maestro, pero así es esto, es mi decisión y es mi trabajo. Yo te diría, consejos, puedes preguntarle a los alumnos que tuve, nunca di, porque ni a mis hijos se los doy, chica, ¿no? O sea, como decía Echeverría, no, yo no le doy consejos ni a mis nietos, ¿se acuerdan, no? Que decía, que por cierto, vuelvo a decir, por algo nos estamos acordando de él, ojo. Lo que quiero decirte es, este es un asunto en donde das pasos atrás, das pasos adelante, como el baile, te echas para adelante, te echas para atrás, pero hay de ti, uno, si no haces tus tareas cotidianas y si dejas de estar en lo que tienes que estar. Yo por eso insistía tanto en el documento, la crítica. Si no valoramos la crítica, todos vamos a aparecer ante conferencias mañaneras o ante nuestra vida cotidiana con datos e información banal. Tenemos que fortalecer. Oigan, me ha tocado entrevistar a una gran cantidad de maestros de la UAM, de las diferentes unidades, y yo estoy sorprendido de quiénes son. No entiendo cómo no son más famosos, no entiendo cómo no son, lo digo en el lugar común, no entiendo cómo no son más famosos que el Chicharito. Son hombres que están cambiando la dinámica del país. Eso es lo que hay que hacer, echarse para adelante. Y yo te diría algo fundamental, esté en ti, no te dejes llevar ni por unos ni por otros, esté en ti. Y hay de aquel que se dé por vencido. Y si se da por vencido, háganos un favor, hágase un lado, porque hay quien no se quiere dar por vencido. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Por tanto, oigan. Me gustaría saber más bien hacia qué rumbo nosotros, ¿Perdón? los estudiantes y bueno, que queremos ser periodistas, tenemos que llegar a… Está. ¿Se escucha? Ok. Sí, muy bien. O sea, como que hacia dónde va el periodismo, es más esa cuestión de que pues está cambiando el periodismo, ¿no? Desde hace algunos años y más bueno, le dicen periodismo de investigación, pero quiero como saber usted hacia qué rumbo ve que debemos tomar esa iniciativa los jóvenes para hacer mejor periodismo. Y también es mucho acerca de trabajar en medios, que vas como en base a a una agenda, ¿no? Y entonces, como las personas que quieren hacer periodismo independiente, ¿cómo pueden hacerlo, no? Es más ese rumbo. Ese es un buen tema, porque te voy a decir, primero, lo cuento como lo vivimos. Creo que era 2001, 2002, 2003 por ahí. Carmen Aristegui y yo tuvimos una disyuntiva muy interesante, ¿no? Por alguna razón nos convertimos en objetos de deseo. ¿Qué es lo mejor y lo peor, Es lo mejor y lo peor. No deseo carnal, más bien deseo de Televisa y TV Azteca. ¿Se acuerdan, no? El famoso círculo rojo. Entonces, digamos, dicho, entiendo que fue un hecho inédito, y espérame, paso una vez y no te vuelve a pasar, Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y entonces buscamos a interlocutores, lo que son las cosas. Un interlocutor es hoy presidente del país. Y
preguntándole, a ver, pros, contras de una circunstancia de esta. Ahora sí, si me preguntas de manera muy maniquea, ¿dónde están los buenos y dónde están los malos? Pues eso es lo que quieres saber, ¿no? ¿Dónde me van a joder más y dónde van a joder menos? De que me van a joder, ¿no? Entonces, después de una revisión, nos dimos cuenta que eran mucho más favorables las condiciones en Televisa que en TV Azteca. En TV Azteca, tuvimos, en lo personal, tuve ahí un asunto que me costó mucho trabajo acabar de resolver, con quien, fíjese lo que son las cosas, era director de noticias, José Ramón Fernández. José Ramón Fernández, en tiempos de Paco Stanley y en tiempos del prócer, ¿no? Lo marchen, ¿no? Y entonces, eso, para llegar a Televisa, hicimos una propuesta única. Aquí en la UAM, en los 80, en el famoso derecho a la información, empezamos a trabajar en los códigos de ética. ¿Qué quiere decir? Yo como periodista me obligo a esto, tú como empresa te obligas a esto. Al paso de los años se hizo código de ética que acabó siendo ya no tan importante, pero en su momento sí lo era. Hicimos un código de ética y recuerdo muy bien que cuando lo firmamos, no, pues nos sentíamos, pues, te has de imaginar, ¿no? El antes y después, pues así funciona. Lo firmamos y cuando lo firmamos, lo firmó el mismísimo Emilio Azcárraga. Salimos de ahí diciendo ya lo hicimos y cuando ya nos íbamos nos dice Azcárraga, oigan, les puedo pedir un favor, no le cuenten a nadie. Porque imagínate lo que me va a pasar acá adentro con todos los trabajadores. Todos van a querer su código de ética. Hicimos un código de ética que nos duró 1 año. ¿Nos impusieron cosas? No, porque había reglas. Pero hicimos cosas. De ahí sacamos al padre Maciel, a este hijo de su tal por cual. Lo había sacado el Canal 40, La Jornada, el Canal 40, y nosotros le dimos el empujón realmente muy importante, ¿eh? O sea, ese hombre ahí en Televisa, imagínate, cuando ese hombre había oficiado la misa de cuerpo presente del papá de Azcárraga y de la esposa de Slim cuando era accionista, etcétera, no fue fácil. Pero ¿sabes qué? Ahora sí que como el AA, solo por hoy. Sabíamos que eso iba a durar, lo que duró, no iba a durar más, porque venían otras condiciones. A lo que voy es, a veces se pueden crear condiciones, pero otras, pues uno es un trabajador, uno tiene que saber qué es lo que quiere, y si me preguntas, ¿qué es trabajar en Canal 11? Es sensacional, pero es naturalmente que hay reglas. O sea, yo no puedo salir, la libertad de expresión no significa que yo salga y que diga que todo mundo se vaya donde se le antoje y yo quiera. No va por ahí. La libertad de expresión es un derecho relativo, no es absoluto. Uno no puede decir sobre las otras personas lo que quiere. Uno tiene que tener elementos para hacerlo. El mejor periodista, creo yo, a estas alturas del campeonato te lo digo, es el que tiene información, es el que escucha las voces de los procesos informativos. Lo que ha pasado con algunos periodistas que han sido asesinados está, es muy delicado decirlo, pero está en 2 niveles. En un nivel en donde tú como periodista encuentras a ese interlocutor, que incluso es de los malosos, válido para tu información. Y ese interlocutor, ¿sabes qué quiere? Que digas lo que él te dijo, no lo que tú, acorde a tu criterio, decide. Y por eso pasan tantas cosas. Y están los otros, los que han hecho un trabajo de investigación brutal, Javier Valdés, ¿no? Que han hecho un trabajo formidable y que ese trabajo los ha llevado a la muerte. Yo te diría, no nos sintamos tan protagonistas como periodistas. Es una profesión más. Lo que la hace muy diferente es que es pública. Pero el doctor que se equivoca y el periodista que se equivoca, pues están parejos, ¿eh? Todo depende en qué te equivocas, pero si le dejas el bisturí al tipo allá adentro, imagínate lo que pasa. Entonces, no sobrevaloremos la profesión, más bien démosle su justa dimensión. Veamos que hoy, además, voy a decir algo no para su vanidad, pero detrás de cada teléfono celular no hay un periodista. Detrás de un periodista hay alguien que estudió periodismo. Por favor, si no valoramos nosotros la profesión, ¿quién la va a valorar? Y si nosotros, una cosa es la oportunidad. Veamos un ejemplo. La fotografía del señor salvadoreño con su hija. La persona que estuvo ahí la sacó y seguramente se va a ganar un premio, ¿eh? Es periodista, ¿eh? Casualmente es periodista. ¿Qué hubiera pasado si esa fotografía no la sacó un periodista? Imagínate nada más, ¿no? O sea, qué bueno, lo importante era que saliera, pero es decir, todo el factor externo de lo que pasó ahí,
qué hubiera pasado, cómo se hubiera visto, etc. Valoremos nuestra profesión. Pero para valorar nuestra profesión, sí les voy a decir algo, como el juego de los niños, los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán. Allá, Mauricio, ¿quieres hacer una pregunta? ¿A quién llegó? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ya sabes, te queremos mucho, te estimamos mucho, ya sabes. Oye, mira, fíjate, yo te quería preguntar un poquito sobre el periodismo del futuro, ¿no? A propósito, aquí en México, de hecho es un fenómeno que está sucediendo en la mañanera, ¿no? Y es que están surgiendo nuevos actores en el campo del periodismo que tienen sus blogs, ¿no? Y entonces les costó mucho trabajo entrar a la mañanera y legitimarse como periodistas, y precisamente el argumento que se utilizaba era que no eran periodistas, que no habían estudiado periodismo, ¿no? Y entonces el astillero luego los invita a su programa ahí de radio, y empieza a darse cuenta que en realidad, pues sí, no todos los periodistas estudiaron periodismo, sino unos abogados, otros otra cosa, pero la vida los llevó a hacer periodismo. Y hay gente como Astillero, ¿no? Como Julio, que, pues, bueno, ahorita ya hasta lo nombraron director de noticias de Radio Centro, ¿no? O sea, ya es un consagrado, ¿no? Pero bueno, ¿tú qué piensas de este fenómeno de los bloggers que en un momento dado, bueno, los han acusado de parciales, los han acusado de que no tienen fundamentos, pero que en un momento dado está surgiendo como un fenómeno contemporáneo de que está cambiando las reglas del periodismo? ¿Tú cómo lo ves eso? Ese es muy buen asunto. Dicen que Julio Astillero hoy es director de noticias de Chairo Centro. Ya es un gran periodista, lo digo jugando. A ver, es un gran asunto, Mauricio. Déjame plantearte algunas consideraciones. Al final, habrá que ver qué pasa con las audiencias. Ese es ahí, sí, no te preocupes. Eso es ahí en donde está buena parte del asunto. ¿Qué pasa con alguien que logra entrar a una conferencia de prensa, como las mañaneras, que tú no sabes bien a bien al principio si es alguien que está acreditado como tal, que tiene un blog o tiene un pequeño portal o lo que fuera? Porque también ha aparecido la cargada en la mañanera, ¿no? Que ese es el otro fenómeno. Yo creo que eso es, a ver, contrastemos eso con que en este país el 90 y tantos % de la gente sigue viendo la televisión. Contrastemos eso con que el 61% tiene televisión de paga, pero resulta que del 61% que tiene televisión de paga lo tiene para ver el canal 2, 4, 5, 9, 11 y 13. Entonces, esta parte, esta transición es lo que está costando trabajo. Pero yo te diría, así como lo más importante que yo veo, es que todas estas manifestaciones están creando nuevos interlocutores sociales, y ese es el valor que tienen. Fíjate, los noticieros de la noche, que es un buen ejemplo. A mí a veces que voy caminando y me dice la gente, oiga, yo lo conozco, entonces le digo, antes de que me diga quién soy, piénselo bien, por favor. ¿No? Antes de que, ya sabes, antes de que me digan, oiga, ustedes, ya sabes, salen tal telenovela. Pues bueno, o sea, a lo que me refiero es este proceso de transición, Mauricio, el que estamos aquí, al que vamos a estar en 10 años, yo no tengo la más remota idea en qué acabar. Sí van a seguir prevaleciendo los grandes medios, los grandes consorcios van a seguir prevaleciendo, pero el poder de influencia ya se está viendo que está disminuyendo, está a la vista de todos por esos personajes. Y esos personajes que tú con toda razón dices el futuro, ¿qué tal si te digo, pues el presente, ¿no? Es el presente, ya están ahí. Ahora, ¿qué tanto valor tienen? Pues híjole, yo creo que también hay, a mí de repente me parece que medio infravaloramos, ¿no? La capacidad de discernimiento social. A mí me parece que la gente cada vez es más lista, más viva. Me parece que tiene más elementos en su entorno para expresarse. Y yo sí creo que ojalá pudiéramos salir lo más pronto posible de esta dicotomía en la que hemos entrado en función de los cambios políticos. Yo creo que los cambios políticos del país están provocando eso, porque en otro tiempo hubiera sido inconcebible que estas manifestaciones se dieran. Tú imagínate a un bloguero
enfrente de Peña Nieto si se esconde de sí mismo. O sea, hubiera sido imposible. Hay que reconocer. Yo creo que el triunfo de López Obrador, y que no me gusta cómo está gobernando y otras cosas así, es el hecho más importante de los últimos 50 años en el país. Es un triunfo legítimo, consumado, con votos, con base social. O sea, Peña Nieto ganó por 3 o 4 millones de votos a López Obrador. Esos 3 o 4 millones de votos significaron nada, ya nos dimos cuenta al paso del tiempo, porque López Obrador tiene una base social. La clave es lo que hace con ella. Ese es el gran asunto. Y también creo que en estas mañaneras, yo entiendo que es difícil, pero tenemos que acotar al presidente. Porque al presidente le preguntas una cosa y te contesta otra. Y es difícil, ¿no? Espérame, oye Mauricio, 147 mañaneras. Y luego a dónde va, ayer en la tarde, ¿no viste? Salió toda la tarde a explicar el tema de la Policía Federal. O sea, por eso yo decía hace rato, parece que el país empieza y termina en él. Y no, empieza y termina en nosotros. Y no es demagogia, lo creo, así lo creo. Porque en 6 años se va a ir este hombre. O espero. Fue broma, fue broma. Bueno, una última pregunta por allá, por favor. Bueno, bienvenido, muchas gracias por Ustedes, gracias. esta plática. Mi pregunta va muy encaminada a la anterior, que ¿qué es lo que va, bueno, tú qué piensas que es lo que va a pasar con los medios tradicionales? ¿Cuál es el futuro? Porque para nuestras generaciones estamos muy alejadas de esos medios, ya sea la prensa escrita, la televisión, la radio. Prácticamente nosotros como estudiantes de comunicación actualmente ya no vemos como tanto esa cercanía con la televisión. Entonces nos damos cuenta que a qué alcanzamos nosotros cuando egresemos de la carrera, porque ya no buscamos como entrar a una televisora famosa, porque ya no las hay con gran hype, bueno, a eso me refiero. Entonces ya no aspiramos como, bueno, yo antes, cuando eras egresado, pues decías, voy a trabajar en Televisa, voy a trabajar en TV Azteca, ahora ya pierden credibilidad, ya no son los mismos medios que eran antes y para nuestras generaciones pues ya estamos muy alejados de eso. Entonces yo creo más que se va a impulsar como llegar a ser nuestros propios medios. ¿Crees que cuál puede ser el futuro para nosotras, las nuevas generaciones, alcanzar a qué vamos a llegar con los medios? No tengo la respuesta, pero doy consideraciones, ¿sale? A ver, una cosa que creo, pensémoslos todos, ¿no? Cada quien reflexionémoslo. ¿Cuánto tiempo le durará a la tele el papel que está jugando? No hay país en el mundo en que todavía la tele haya dejado de ser importante. No hay país en el mundo. ¿Y qué tal si pensamos en Japón? ¿Qué tal si pensamos en los Estados Unidos? ¿Qué tal si pensamos en Inglaterra, en Francia, que estoy pensando así donde van muy rápido, y en los países asiáticos? Sigue siendo ese instrumento. ¿Qué es lo que quizás podría estar siendo diferente? Que la transición nos está llevando a nosotros ser el elemento activo cuando fuimos históricamente pasivos ante los medios. ¿Va a seguir siendo importante la televisión como hoy la concebimos en 10 años? Ni la más pálida idea. No sé qué pueda pasar. O sea, te planteo, estamos ahora cerca de la 5G. Y hay toda una serie de circunstancias que están diciendo que no, que espérate, que todavía no saques la 5G. Y al rato vamos a tener una especie de vida entre nosotros derivada del desarrollo brutalmente tecnológico. Puede ser que incluso a futuro sea de ciertos aislamientos. Yo creo que todo va a ir haciéndose más pequeño. Yo creo que ese sí es el asunto. Si ustedes en alguna vez entraron a un estudio de televisión y les pareció que se podía echar una cascarita 7 contra 7, olvídense. Ya va a ser 1 contra 1 y deben de ser coladeritas. Si bien les va. O sea, todo se está haciendo así. Hay un desarrollo tecnológico, etcétera. Pero yo te diría que eso, en lo tecnológico, es una cosa. La otra parte es la que tiene que ver con nosotros. O sea, nosotros, en tu pregunta, como seres activos, como echarse para adelante. Yo ahí te diría que lo que sí me pondría a pensar es que todavía este desarrollo tecnológico que tenemos actualmente, que va a ir evolucionando, 3.0, 4.0, etcétera, va a continuar un buen tiempo. Va a ser difícil que cambie tan drásticamente. La televisión va a seguir siendo importante un buen tiempo.
Ahora, la televisión como la concebimos, quizás sí, quizás no. Hay gente que ve los noticiarios a las 3 de la mañana, porque la gente va a tener siempre la imperiosa necesidad de informarse. Hay series de televisión vía Netflix que uno, a ver, pongo un ejemplo. La serie Narcos, yo creo que tardé un mes en verla, pero la acabé de ver. Eso es en lo que estamos ahora. Los noticiarios, yo la verdad difícilmente los veo, estoy al tanto de ellos, veo el mío de casualidad, no me queda de otra. Pero sí creo ahí que estamos en un asunto de una transformación muy brutal. Yo creo que es algo que lo va a acabar dirimiendo, va a ser en qué va a acabar esta relación entre el poder político y los medios, los dueños de los medios. Yo creo que ahí está una de las claves. Yo por eso dije, no lo pierdan de vista, que quizás TV Azteca es la consentida del sexenio. Véanlo ustedes por qué, ¿no? Eso es esa parte. Pero si me preguntas, no tengo idea, pero sí tengo idea de que yo veo muy difícil que el cambio pueda ser tan vertiginoso como ha sido lo otro. Para sustituir los procesos informativos, para sustituir a un profesional que sepa lo que está pasando y que me lo cuente como individuo y como sociedad, no veo que eso pueda cambiar. No lo veo de aquí a de siempre, es la historia de la humanidad. Alguien me va a contar lo que pasa. No todos somos sujetos tan activos. No se les olvide la gran batalla que da López Obrador y que creo en ella. 50 millones de pobres en este país. ¿Ustedes creen que están pensando en lo que estamos pensando nosotros? Ese es el asunto. Pero esos están ahí, atentos. Están viendo qué pasa con su cotidianidad, con su sobrevivencia, sus diversiones, sus entretenimientos, y le ven buena cara a muchas cosas. Yo la verdad que sí creo que nos ha tocado vivir un momento sinceramente padrísimo, muy jodido, pero padrísimo. Vean ustedes, o sea, vean. Miren, Carlos Ornelas, que sabe él que yo le tengo un gran respeto y cariño, cuando yo oigo lo que cuenta del CENTE y la CENTE, digo, entonces ¿quién chingados tiene razón aquí? No que los malos eran unos, ahora resulta que queremos que la CENTE, el sindicato no es el que está preguntando, no la coordinadora, ¿no? Eso es esta cotidianidad, es esta fuerza de la cotidianidad lo que nos está siempre teniendo a las vivas. Hasta Haití nos va a ganar. Muchas gracias, Javier. Gracias. Ahora el Fernando de León, aparte de ofrecerle unas palabras a nuestro invitado, les hará una entrega, un obsequio institucional a nuestros distinguidos invitados. Por favor, Fernando. Bueno, de manera muy breve, agradecer el cariño que tienes, Javier, por nuestra institución. La comunicación social está en el mapa, la UAM está en el mapa de la comunicación social en México y en otras partes. Y agradecerte también que estés cerca de la UAM y que estés cerca del país y de sus problemas. Eso te lo reconocemos y te lo agradecemos enormemente. Y esta lucha por la objetividad, que yo creo que es es la mejor de las luchas que podemos hacer y la que nos puede permitir movernos en la complejidad en esta pregunta de se hacía y en esta relación de que la realidad es mucho más compleja de lo que podemos nosotros pensar. ¿Qué más decir? Bueno, que nos ayudes a impulsar esta cuestión que están haciendo la Fundación UAM. Y aparte de la Fundación UAM hay muchas cosas más de la UAM y yo creo que nos has ayudado enormemente para tener a los egresados al tanto también de lo que ocurre en nuestra institución. Y aprovecho también para agradecer la intervención de tu colega Margarita Rodríguez, que tengo el gusto, Mónica Rodríguez, egresada de nuestra carrera, que amablemente hizo la presentación muy cercana a ti. Pues gracias por todo eso y seguimos trabajando. Agradecer también la labor de las conferencias metropolitanas impulsadas por Eduardo Peñalosa, que han sido un éxito y que además debemos decir que se han alojado en esta sala de consejo académico con mucho cariño también y con mucho gusto y con mucho provecho para ustedes estudiantes. Esto es de ustedes,
la universidad es de ustedes. Pues muchas gracias. Hay un reconocimiento para dejar constancia escrita para la maestra Mónica Rodríguez. Muchas gracias. Y para Javier Solórzano, que estuvo con. Muchas gracias. Sí, hay un regalito que le pedimos que lo abra. Y otro pequeño presente también para la maestra Mónica. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de todos ustedes, especialmente a nuestros conferencistas. Que tengan muy buena tarde.